Gracias, Señor, hermanos, por esta tarde que estamos congregados en su nombre y bueno, como siempre estamos en familia, ¿verdad? Porque somos la familia de Dios y es un gozo, hermano, estar juntos, los hermanos y en armonía, ¿verdad? Eso no tiene comparación cuando los hermanos están juntos y están en armonía, seguramente va a haber bendición ahí. Y vamos a disfrutar ya un poco de eternidad, ¿verdad? Porque somos eternos. Gracias al Señor, Él nos hizo seres eternos, ¿verdad? Porque hemos recibido vida eterna. Todavía no somos inmortales porque estamos residiendo en un cuerpo de humillación, pero pronto recibiremos nuestro cuerpo glorificado, donde no habrá más dolor, no hay llanto, no habrá enfermedad, no habrá nada, sino paz, gozo, ¿verdad? Así que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Quiero mirar con ustedes esta tarde la segunda epístola, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Bueno, esta es una carta que Pablo le envía a su hijo en la fe, no era un hijo biológico de Pablo, era un hijo espiritual, ¿verdad? Pero aunque es una carta de un padre a un hijo, no deja de estar cargada de una autoridad espiritual. Por eso cuando comienza la carta que le manda Pablo a Timoteo, comienza Pablo hablándole de su apostolado. Pablo, apóstol de Jesucristo por una voluntad divina, por la voluntad de Dios, según de la promesa de la vida eterna que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como dije aquí, Pablo, en la segunda carta, en el capítulo 1, Pablo le presenta su apostolado. Sabemos que apóstol significa mensajero especial, ¿no? Un mensajero de Dios. Entonces él tiene una carga de autoridad espiritual que le manda a Timoteo, que su amado hijo lo presenta como un amado hijo, ¿verdad? Y también le presenta la gracia. Cuando hablamos de la gracia, tantas veces hemos hablado de esta gracia, que por gracia, por regalo somos salvos y así, ¿no? Pero también la gracia significa un don inmerecido. Imagínense, ser portadores de algo que no merecíamos, que no merecemos y que no mereceremos. Y como es la salutación de Pablo, amado hijo, gracia, y luego dice misericordia. Un don inmerecido que atrajo la misericordia de Dios. Porque Dios, misericordia significa uno que se compadece de los males ajenos. Fíjese, un don inmerecido, el resultado de la misericordia de Dios. Porque Dios tuvo misericordia del hombre. Porque de tal manera, Dios amó al mundo, Juan 3:16, versículo tan citado y tan conocido, de tal manera Dios amó al mundo, que no merecía. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. ¿No le parece una misericordia que Dios se compadeciera del hombre en ruina, del hombre convertido en un enemigo de Dios? El pecado convirtió al hombre creado de Dios en enemigo de Dios, imagínense. ¿Cómo no vamos a decir que es una gracia? ¿Quién puede decir que va a amar a su enemigo? No, el Señor dijo. Sí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, dijo Pablo también, y eso es palabra de Cristo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Quién pudo amar a su enemigo? El Señor. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, acá Pablo se presenta a su hijo amado Timoteo con esta gracia, misericordia, y no será el resultado. Y la paz de Dios, Padre, no será el resultado. Esta gracia, esta misericordia de Dios, ¿no traerá paz? Claro que sí. Así dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz, eso es herencia. Yo me voy,
dijo él, pero mi paz os dejo. Es su herencia. Los creyentes tenemos paz. ¿Y qué paz tenemos? La paz para con Dios por medio del sacrificio de su Hijo. Él nos reconcilió con el Padre. Tenemos paz para con Dios. Pero también pareciera que aquí Pablo está hablando de la paz de Dios, que es el resultado de la gracia y de la misericordia. Cuando el creyente comienza a conocer lo que es la gracia de Dios, lo que es la misericordia de Dios, lo que es la paz de Dios, eso es comunión con Dios. Como diría Pablo también a los hermanos filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. Mire que estamos tan privilegiados. Hoy hablábamos con mi esposa de eso, digo, la gente rica de este mundo, la gente famosa de este mundo, no tienen lo que nosotros tenemos. Siendo desconocidos, siendo pobres, nosotros tenemos la paz de Dios. Tenemos paz con Dios, tenemos la paz que Él mismo tiene. Imagínense, mire qué provisión tan abundante, tan gracia. Y bueno, luego en el verso 3, Pablo es agradecido a Dios por recordarse a su hijo, a su heredero, podemos decir así, porque sabe que los hijos son los herederos de los padres. Y en este capítulo parece que vamos a ver algo de eso. Fíjese, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Parece que no podía olvidar Pablo a su hijo, como un padre que jamás olvida a su hijo, ¿verdad? Porque quiere lo mejor para su hijo, piensa en el futuro de su hijo. Y Pablo dice que oraba. ¿Cómo oraba Pablo por Timoteo? Era un hombre de oración el apóstol Pablo. Dice que oraba de noche y de día, pero todo el tiempo. Por algo dijo orar sin cesar, ¿verdad? Sabe que todo el tiempo le recordaba, todo el tiempo pedía. Pedía por él. Y en el versículo 4 se ve que Pablo lo recuerda a su hijo en la fe llorando, deseando verte, mire, de noche y de día oraba por él y tenía un gran deseo de verlo, deseando verte, dice, al acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo. Qué bárbaro. ¿Por qué lloraba Timoteo? Si nosotros vamos a seguir leyendo este capítulo, ¿verdad? Pero seguramente Timoteo lloraría porque tenía miedo, tenía temor y también tenía vergüenza. Que yo pienso que estas lágrimas son de la sinceridad que nacen del corazón. Y tenía tal comunión con su padre espiritual que seguramente que al llorar le dijo qué le pasaba. Acordándome de tus lágrimas, como si, y después luego Pablo dice, para ser lleno de gozo. ¿Por qué está mi hijo tan sufrido que tiene temor? Porque luego lo dice, ¿verdad? Después lo dice. Y le habla de la fe, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cita Pablo acá a Timoteo, a su familia, a su abuela Loida. Loida significa la que lleva el estandarte, como una bandera, y cuando miraba este versículo recordaba cuando dice la Escritura, tu bandera sobre mí fue amor. La que lleva el estandarte, la abuela Loida, y la mamá luego dice Eunice, que significa victoria feliz. ¿Y qué tenían estas mujeres cual Timoteo había heredado de su abuela y de su mamá? Mire usted qué bárbaro, ¿no? La fidelidad seguramente, ¿no? De su abuela. Y cuando hablamos de fidelidad hablamos de la fe, ¿verdad? Y la fe obedece y la fe mueve la mano. Y por fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios y todo esto, ¿verdad? Pero acá vemos que Pablo cita, está teniendo un momento duro Timoteo, por eso llora.
Está teniendo un momento duro, está pasando, hermano. Los creyentes primitivos no era tan como ahora. Yo a veces pienso, ¿no? Si pasaran esas cosas como la congregación primitiva, hermano, que predicar la palabra costaba la vida. Como siempre digo, ¿no? La leña de las hogueras y la comida de los leones. Roma estaba enfurecido con todos los cristianos. Y lamentablemente también los judíos. Había una persecución terrible. Terrible. Pero por eso digo que hoy es diferente. Hoy parece que está todo bien y parece que nos convertimos en enemigos unos con otros. Porque no pensamos igual y todo. Acá había algo en ellos que era la fe. Y aunque Timoteo está pasando un momento duro en su vida, porque seguramente Satán estaba oprimiendo a este joven soldado de Jesucristo, y como vemos le estaba arrojando temor y vergüenza. Parece que eso le paraliza, ¿verdad? Es como escuchaba, me pasáis, el temor paraliza, claro. Quería quitarlo de la carrera, porque era tan duro, era un tiempo tan duro para los creyentes. Claro, seguramente que el temor y la vergüenza pertenecen a la vieja naturaleza en nosotros, como pertenecía a Timoteo. Él tenía su naturaleza divina, era hijo de Dios, era amado por el apóstol, era hijo de la gracia, claro que sí. Pero él está pasando por tristeza, por temor, por vergüenza, y el apóstol Pablo le da el remedio en el versículo 6. Le dice, por lo cual te aconsejo. Cuando cantábamos el coro me recordaba este pasaje, el fuego de Dios nunca se ha de apagar, cada día debe arder y yo traigo mi vida, cual leña, Señor. Siempre tenía que estar encendido. Y así Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Qué bárbaro. Yo estoy sabiendo, por eso Pablo dice, yo me acuerdo de tu quebranto, de tus lágrimas, yo sé. Y luego dice, para ser lleno de gozo, porque sé que vos tenés una fidelidad como tuvo tu abuela y tu mamá y no es algo fingido. ¿Cuánto fingimiento hay en la vida del hombre, hermano? ¿Cómo se fija en cosas que no se sienten? Vivimos en un mundo que así permanentemente, la mayoría. Todo se finge. Sí. Como por ejemplo la paz. No conocieron camino de paz, dijo el apóstol. ¿Verdad? Y se finge. Para decir que ellos tienen paz y nosotros no. Pero es fingido. Es todo fingido, como parece que tienen el control de todas las cosas, ¿verdad? Pero acá, hermano, acá no había control, había persecución a costo de vida. A costo de vida. Y de acuerdo a eso, el apóstol lo ve a su hijo que está luchado. Y dice, yo sé que te voy a dar un consejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Vamos a ver en Hechos, no pierda la carta, vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 19. Estaba mirando esto precioso, cómo me gocé, hermano, la verdad, mirando un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos, el libro de los Apóstoles, recordamos el verso 1, Pablo apóstol, un enviado de Dios para su hijo también, para la iglesia también. El libro de los Hechos cuenta lo que pasaron los apóstoles. Y la verdad, hermano, desde el capítulo 1 creo que hasta el final, lo único que he podido ver y encontrar en el libro de los Hechos es un Dios grande, totalmente poderoso. Y eso, ¿sabe qué, hermano? En lo personal me despierta a mí, es como pienso a veces, ¿no? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Ese pueblo sacado con mano poderosa de la esclavitud, pastoreado en el desierto. Pero la voluntad de Dios era que entraran en la tierra prometida, una tierra tan próspera, ¿no? Tan próspera. Pero dice que tuvieron que mirar
Moisés los lleva para que miraran la tierra que era próspera, porque al ver una tierra próspera uno desea poseer esa tierra, ¿verdad? Entonces yo mirando el libro de los Hechos digo, veo a mi Dios, porque es el mismo de aquel tiempo al de hoy. Y mirando a ese Dios, mi Dios, veo grandeza en Él, veo grandeza en los apóstoles, veo grandeza en los hermanos, disfrutando la comunión y la presencia de ese Dios. La verdad. Y acá vemos en el capítulo 19, bueno, sabía Pablo que habían recibido la palabra los hermanos. Aconteció, verso 1, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallado a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el fuego sagrado, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué bárbaro! Volvemos a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo que estaba, yo digo, qué bárbaro. Fluía el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Era tanto el fluir, el poder del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que aún la ropa de Pablo estaba impregnada como una ropa con aceite del poder del Espíritu Santo. ¡Qué bárbaro! Digo, mi apóstol. ¡Qué hombre! Bueno, pero oraba todo día, de noche y de día. Estaba empapado. Empapado. Y dice, mirá, te aconsejo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá? Vos tenés, sí, estás teniendo tu lucha en tu carne. Tenés tristeza, hijo mío. Tenés temor y tenés vergüenza. Pero también tenés algo que habitó en tu mamá y también en tu abuela. Imagínense. Y luego el verso 7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que espíritu le dio. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Qué bárbaro. Así que nosotros tenemos, y la esperanza no avergüenza, Romanos 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, no es escaso. Él ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestro espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Mire si hay capacidad de amor. ¿Qué amor tiene usted? ¿Qué amor tengo yo? El amor humano, que es de acuerdo a la circunstancia. ¿Saben? Qué fea noticia para la humanidad, ¿verdad? El amor humano, hermano. Es verdad, si hay una expresión más grande del amor humano de una madre a un hijo, después de ahí no vale más. Se termina. De acuerdo a la circunstancia, si hay bienes, si hay salud, pero si no hubiera bienes, si la salud se retirara de nosotros, y no sé si puede haber. Hay excepciones, por supuesto. Pero nosotros tenemos el amor de Dios. 1 Corintios 13. El amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda obra, tenemos un amor, y ese amor tenía Timoteo, tenía espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Y a veces perdemos el control.
Él está en nosotros. Solamente tenemos que dejar que nos guíe. Yo estaba, cuando miraba estos versos esta mañana, recordaba cuando el Señor dijo, no puede un ciego guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Nosotros tenemos un guía. Fue enviado, hermanos. Conviene que yo no me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y Él os recordará, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu, hermano, el Espíritu de santidad nos va a guiar. Acá le está guiando a Timoteo, mirá, te aconsejo, vos hay algo que tenés, que es una fidelidad bárbara. Aprendiste fidelidad de tu abuela, de tu mamá, no es fingido lo que hay en vos, hay verdad en tu vida. Yo creo que yo creo que inclusive Timoteo puede haber luchado en contra de cualquier cosa fingida, porque uno entiende que lo que es fingido es hipocresía. Por eso siempre recalcamos, ¿verdad? Hablamos de amor y no amamos nada, hablamos de la unidad y no la vivimos, es una cosa fingida, porque si no se vive, no es real, no es fiel. Por eso cuando Pablo le da el encargo también a su hijo Timoteo, que escogiera hombres con fidelidad. Con fidelidad. Mire si hubiera fidelidad en la obra de Dios, en la relación entre los hermanos, en la relación de los ministros, si hubiera fidelidad. Que algo que no es fingido. Dice, escoge hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo van a enseñar si no son fieles? Si andan en la vieja creación que es traidora. ¿Cómo va a enseñar la palabra? Un traidor no va a enseñar nunca la palabra, hermano. Tiene que tener el rasgo de la fidelidad, el rasgo de la fe. Porque está creyendo que Dios es el dueño de la obra y que si hay cambios, el Señor los hará. Él no va a atreverse a meter la mano en la obra de Dios. Recuerdo cuando Salomón hizo el templo, dice que no se escuchó mano de ningún artesano. No había manufactura humana, hermano. En la obra de Dios no hay manufactura humana. Él pone, Él saca. Él separa entre ovejas. Él hace todo. Él hace todo. Nosotros no hacemos nada. Pero claro, acá Timoteo tiene una comunión íntima con Pablo. Porque dice, acordándome de tus lágrimas. ¿Por qué lloras? Y estoy llorando porque estoy teniendo cobardía. Porque está metiendo preso a todos los creyentes. Otros van a la hoguera. Otros van al circo romano y se lo comen los leones. Joda eso. No era fácil. Ahora es muy fácil, podemos salir afuera y no sé, por ahí no, si le molesta a alguno puede denunciarnos, pero tenemos libertad para predicar lo que sea, si quisiéramos hacerlo, ¿no? O si fuéramos mandados a hacerlo. Pero en aquel tiempo no. Se escondían en cuevas, en cavernas, el cual los mundos, dice el libro de Hebreo, creo, ¿no? Dice el cual el mundo no era digno. Pobre, andaban ahí, sin morada fija, escondiéndose, hermano, viviendo en cavernas, en cuevas. Qué bárbaro, creyentes de antaño. Qué diferente, ¿no? Bueno, acá estamos viendo que le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Ahí vemos, ¿ves? Primero cobardía, y acá encontramos que Timoteo tenía vergüenza. ¿Sabe que yo he llegado a la definición que la vergüenza es orgullo? Pero cuando tiene vergüenza no... A veces hablo con el hermano René que me dice, tanta vuelta. Tanta vuelta. Si yo soy tu hermano, si somos hermanos, ¿por qué vamos a dar tanta vuelta? ¿Para qué? Tantas cosas. ¿Verdad? Si vos tenés una necesidad, no vas a la casa de tu hermano y le decís, hermano, yo... ¿verdad? No estoy hablando del hombre viejo que es un aprovechador, pero en una relación entre hermanos que tienen una necesidad... Como dije hermana Valeria el otro día, hermano, yo soy tu hermano, lo que vos necesites me pedís, y si está a mi alcance yo te doy, porque soy tu hermano, no soy un extranjero, ni un conocido, soy tu hermano, así, si un hermano carnal viene suyo y le dice, mirá, estoy pasando un dolor, necesito algo, usted no lo haría, porque eso es parte de su sangre, y nosotros somos participantes de la naturaleza divina, porque somos hijos de Dios, hijas de Dios. Acá Pablo se da cuenta que dice, no te avergüences. De dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No te avergüences.
si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, no te avergüences. Dice, Pablo entiende por qué las lágrimas. Las lágrimas venían de ahí. Venían de la cobardía que tenía, porque no era fácil, hermano. Por eso dice, mira, vos vas a tener valentía. Valentía. Como habla de los héroes de la fe, capítulo 11 de Hebreo, que dice, no aceptando el rescate para tener una mejor resurrección. No quiero salir. No importa, si tengo que morirme acá, y si me van a cerrar o lo que fuera, o si me van a tirar los leones, ¿qué va? ¿Pero de dónde salía ese? ¿No oraba la iglesia primitiva, la asamblea primitiva, concédenos que con todo denuedo podamos predicar tu palabra? Pedían valentía, y Dios le daba la valentía, hermano. ¿Cómo iba a dormir Pedro si a la mañana estaba condenado a muerte? ¿Cómo puede dormir alguien que a la mañana lo matan? Tiene que haber un poder sobrenatural, porque si en la naturaleza vieja que va, ¿verdad? Pero sin embargo descansaba, porque estaba confiado, porque había un poder, hermano, había un poder como hay un poder en cada uno de nosotros. Yo quiero disfrutar ese poder, no que sea una teoría, no me basta la teoría, sí necesito, claro. Aquellas personas que yo siempre digo que son músicos, el músico conoce la partitura, le dan años de solfeo, años de teoría y después van a la práctica porque ejecuta lo que aprendió. Por eso decía, mirando, y le decía a mi esposa, digo, yo miro el libro de los Hechos, la verdad lo veo, me estaba mirando los capítulos 9 de Hechos, por ejemplo, ¿no? Pedro, el apóstol Pedro, la sombra de él, sanaba a los enfermos, se fue a verlo en hacía 8 años que estaba lisiado, oró por él, lo vinieron a buscar, mirá, se murió Dorca, viste, que trabajaba muy lindo, era una mujer muy dadivosa en la obra y todo, ¿dónde está? Vamos, llévame a la sala mortuoria, estaba ahí Dorca muerta y salgan todos, oró Pedro y la sacó para resucitada el Señor por su poder, resucitó a Dorca. Qué cosa maravillosa. Debe despertar, yo quiero despertar en mí eso, hermano, yo no me voy a conformar, yo entiendo, hermano, que es Dios el que hace, ¿verdad? Pero Israel tenía que desear, le mostró la tierra. Desear, ¿por qué no? No dijo él que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por todos los... No, ¿será que resucitó, que él está vivo? ¿Será que él está intercediendo a la diestra del Padre, como dice Pablo también, por nosotros? ¿Sí? ¿Será que él mismo, hermano? ¿Será que él mismo? Sí, claro, él mismo. Nosotros no somos los mismos. Él sí. Él sí. Pero podemos serlo. Despierta en nosotros, ¿verdad? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino en el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 9. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido. Acá Pablo manifiesta su apostolado. Primeramente dice, predicador, apóstol y también maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, estoy preso, estoy padeciendo, ¿verdad? Pero no me avergüenzo. Ese poder. Pablo era un hombre que avivaba el fuego de Dios que estaba en él. Por eso le dice, querer luchar y vencer la vergüenza, la cobardía, avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Porque puse mis manos, un canal de poder ahí. De Dios, por supuesto. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso en aquel que he creído. Es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Pablo era un hombre con depósito. Era un hombre con cuenta, un hombre rico. Imagínense usted cómo está. Ahí, ¿usted tiene cuenta? Tengo cuenta, ¿cómo está? En rojo. No hay nada. Me contaba el hermano Eduardo, que está escuchando la predicación en Buenos Aires, me contaba que cuando él compró esto para la obra, porque lo compró para la obra, le dio el doble el Señor. Me dice, vos sabés, hermano, que mirá, el Señor me dio el doble.
¿Y por qué no? ¿No dice la Escritura aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Según el poder que actúa en nosotros. Mire, si hay un poder que habría que dejarlo fluir, ¿verdad que sí? Pero la mente, el razonamiento que hay que derribar, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de la verdad y llevando cautivo todo pensamiento a la fe, a la obediencia a Cristo. A veces hay que derribar todo eso. Sí, hermano. Sí. Y le dice, yo tengo un depósito, le dice Pablo. Mire el versículo 13, seguimos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14, se ve que también su hijo tenía un depósito. Pablo dice, yo tengo depósito. Y en el versículo 14, solamente había alguien que podía guardar su riqueza. ¿Qué le dice? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo voy a guardar yo la riqueza que tengo? Porque soy inteligente, porque creo que conozco todo. ¿Cómo puedo guardar? ¿Cómo puedo? ¿Quién es quién es mi protector para que no me roben? Para que no me roben lo que tengo. Dice, retén lo que tiene para que ninguno te robe. Tú tenés que retener. ¿Y cómo voy a retener? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso digo, ¿por qué los hermanos a veces somos tan cerrados en nuestra, ¿cómo hay que decir siempre vos? En nuestra ideología y todo eso, cerrados. ¿Qué miedo tenés? No dice, y si otra cosa sentí, esto lo revelará Dios. ¿No dijo Pablo, escucharlo todo y retener lo bueno? ¿Por qué? ¿Por qué no me de qué voy a temer? Si Él es quien me guarda. No él es mi guardador, no va a guardar Él. Si algo fue revelado a mi vida, no va a guardar Él lo que Él me reveló. Pero Dios nos la reveló a nosotros, dice Pablo, por el Espíritu. Claro, lo reveló a nosotros. Yo tengo depósito, es poderoso el Señor para guardarlo en aquel día. Y vos también tenés un depósito, pero ya se está partiendo. También sabía que Timoteo era su sucesor. Yo tengo depósito, vos tenés depósito. Pero la única manera que lo va a guardar es aquel que te va a guiar. Porque no hay, hermano, no hay manera. Mire, y estaba mirando en el capítulo 4, verso 1, fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo, el capítulo 4 de la primera carta, en el versículo 1. Qué lindo esto, hermano. Acá nos estamos viendo en la segunda carta, Pablo presenta su apostolado, le da el consejo que avive el fuego, le recuerda la fe, ¿verdad? Le recuerda que tiene un depósito, que tiene que ser cuidado. Pero acá, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, verso 1, le llama la atención el apóstol a su hijo para que escuchara bien quién hablaba. Es como si decir, el Espíritu te dice a vos y me dice a mí. Yo puedo ser un canal hoy que te voy a decir que avive el fuego del don de Dios, que vos tenés depósito, que te dio espíritu de poder. Está todo bárbaro. Yo soy el instrumento del apóstol de Dios. Pero acá en el capítulo 4 del verso 1 de primera carta, le dice, el Espíritu dice. No soy yo, sino que Dios mismo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fidelidad, de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque por la hipocresía de mentirosos que tienen quemada la conciencia, no sienten nada. Qué bárbaro. Qué profecía, ¿no? Dice el Espíritu dice que en el último tiempo, está hablando de la profecía de... Y no estaba pasando hoy eso. Hoy hay una Babilonia, hermano, no sabe. Pero si usted tiene Espíritu Santo, tesoro, escuche todo. Retenga. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda, verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y después le cuenta, mire lo que le dice Pablo.
Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Me abandonaron. No dice que dejaron de creer en el Señor Figelo y Hermógenes, pero sí lo abandonaron. ¿Sabe por qué lo abandonaron? Porque tenían miedo. Por eso lo abandonaron. Dice que Figelo significa pequeño fugitivo. No. Y cuando estaba mirando este pasaje, ¿sabe qué recordaba? Dos compañeros que tuvieron tal amor, que ni hubo el amor de las mujeres. David con Jonatán. Sí. Pero era tanta la lucha que tenía David, la persecución, tan terrible que Jonatán no le dio. Dijo, hasta acá llego, me voy a mi casa. Está todo bien con vos, pero hay un costo. Él iba a ser rey, pero tenía que sufrir, tenía que pasar cosas, tenía que ser preparado. Yo creo que fue una preparación para David, ¿no? Pero acá vemos a Pablo abandonado. Hermógenes significa arcilla, barro. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y después mire lo que dice en el versículo 16. Acá le está comentando el apóstol Pablo también su dolor, ¿verdad? Me abandonaron, me dejaron solo. Imagínese, está preso y te abandonan. Está esperando que te vengan a visitar o que estén con vos en el dolor. No, me abandonaron, todos me abandonaron. Y en el verso 16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Significa portador de beneficio, Onesíforo. Mire qué lindo, hermano. En un momento duro que Pablo estaba pasando, como le está contando, parece que esa sabiduría, ¿no? No, tranquilo, si tenés cobardía, si tenés vergüenza, pero sos un tipo rico, sos un verdadero rico porque tenés un depósito. No le dice a los filipenses, dice, fruto que abunda en vuestra cuenta. No quiero nada, pero si algo viene, va a redundar en tu cuenta. Qué bárbaro. Y acá le cuenta a Pablo su dolor. También le cuenta su alegría. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. ¡Qué bárbaro! Por un lado, abandonado el apóstol, y por otro lado, confortado por este portador de beneficios. Me buscó solícitamente, dice, mire. Me habrá buscado por las cárceles. Me dijeron que Saulo de Tarso está preso. Me dijeron que lo abandonaron. ¿A dónde está? ¿A dónde está? No está acá. Estará en la otra celda, en la otra parte de la ciudad. No sé. No desistió, dice. No hay que dejarlo solo el apóstol. Hay que ayudarlo. Qué bárbaro, hermano, ¿no? Y dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mire lo que le pide. Y claro, si lo ayudaba al apóstol, estaba ayudando al Señor. Porque él se presentó como preso suyo, prisionero por esta causa, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hermano, que bueno, hasta acá vamos a mirar hoy que este capítulo que está cargado de tantas preciosas cosas. Así, hermano, que tenemos espíritu de poder. Tenemos espíritu de poder. Avivemos el fuego del don que está en nosotros. Bendecido.